Buenas noches. Hola David, buenas noches David. ¿Me alcanzan a escuchar bien? Sí, profe, se escucha bien. Bárbaro. Eh, ¿Ven también una presentación? Sí, se ve. Farmacología del aparato Perfecto, respiratorio. exacto, exactamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un momentito y en un ratito empezamos. Bien, feliz viernes para vos también, Jesús. Bueno, gracias, gracias Jesús. Bueno, bienvenida Patricia Lazar y buenas noches David Orozco. ¿Alcanzan a ver el Power? Sí, profe, se ve. Perfecto. Les agradezco porque yo en esta presentación, bueno, no puedo tener mucho contacto con ustedes porque, bueno, directamente lo sigo de la pantalla de la compu. Bueno, muy bien. Vamos esto a minimizarlo un momentito. Muchas gracias. Y volvemos acá. Hola David, buenas noches a todos. Bueno, esperamos algún momentito más. Hola, buenas noches, Fernanda. Perdón, Mariana Fernández. Bienvenida Silvia. ¿Habló algo, profe, usted ya? No, estamos simplemente dándonos la bienvenida, diciendo buenas noches, una nochecita bastante friolenta.
Y bueno, estamos un poquito esperando por si alguien más se integra. La idea es, bueno, retomar algunos puntos de la patología respiratoria, la farmacología, y vemos. Hola, Madeleine, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, bien. Bueno, hola, Ana Tolosa, buenas noches. ¿Qué tal? Sebastián Gutiérrez, Buena, profe, me alegra, muy bien, todo bien. Bueno, todo bien. todo bien. Bueno, yo voy a ir apagando mi cámara para evitar sobrecargar el sistema. Y bueno, ya somos unos 14. Bueno, yo voy a entonces a empezar a dar cabida a esta clase. Bueno, entonces vamos a minimizar un minutito acá y ponemos ahí. Bueno, eh, este material que presento es un material que ustedes lo tienen. Yo un poquitito lo voy a simplificar, paso algunas cosas. Bueno, entonces, algunas cosas que vimos, que vamos un poquitito a remarcar, o sea, yo de todo este material que estoy presentando, no es que vamos a desarrollar todos los power, sino que voy a tomar algunas cosas como para reforzar el conocimiento y agregar algo de lo que estuvimos trabajando dentro de conocimientos del medicamento en la clase. Acuérdense, acá tienen los glucocorticoides inhalados, que mejoran la función pulmonar, disminuyen la hiperreactividad de las vías aéreas. A ver, un minutito que alguien se quiere unir. Esperen un segundito. A ver, vamos a permitir. Ahí está. Bueno, entonces, hola, bienvenido Enzo. Mejoran la función pulmonar, disminuye la hiperreactividad de las vías aéreas. Hiperreactividad quiere decir que te disminuye la reacción esa que yo les había comentado de hipersensibilidad tipo 1, todo ese desorden inmunológico que hay en el asma. Reducen, por lo tanto, los síntomas. Cuando te dicen reducen los síntomas, fundamentalmente apuntamos a la parte inflamatoria, no tanto al broncoespasmo. Reducen la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones, por supuesto, porque es una enfermedad que evoluciona en forma de crisis y eso produce una mejoría dentro de lo que es la calidad de vida. Bueno, otra cosa que es importante de los glucocorticoides inhalados, que incrementan la respuesta de la vía aérea a los agonistas beta 2 adrenérgicos. Quiere decir que si uno asocia lo que hablábamos el otro día, un glucocorticoide con un beta 2 adrenérgico, se potencian. Eso significa, en farmacología, que hay una sinergia positiva. Se complementan, amplifican sus acciones terapéuticas. Bueno, acá un poquitito lo que tiene que ver con dosis inhalada. Bueno, esto más para el farmacéutico. Bueno, acá tienen
algunas maneras de aplicar el inhalador. Esto también se puede hacer con los beta 2. Es una forma de suministrarlo a través de este dispositivo. Este dispositivo, si no lo tenés, se puede muy bien fabricar haciendo una abertura. ¿Vieron en los sachets de suero? De un lado, una abertura que en un extremo que coincida con más o menos el diámetro de la boca, y el otro extremo, hacer un círculo que coincida con lo que sería el lugar por donde sale digamos, el aerosol del vaporizador. Entonces, ¿qué pasa? Vos, si lo aplicás de esta manera, ven que todo esto tiene una longitud. Espero que alcancen a poder ver como yo lo estoy señalando con el mouse, con la flechita. Entonces, todo esto tiene una longitud, que es esto que está medio en celestito. Acá estaría el inhalador, que puede ser tanto un glucocorticoide en forma inhalatoria, o si no, un beta 2 agonista, de los que estuvimos viendo. Y el hecho de que el aerosol se vaya dispersando a lo largo de la longitud de este dispositivo hace que pueda ser inhalado de una forma en donde las partículas se distribuyen en forma más lenta que directamente absorber el aerosol por inhalación directamente con la boca. Quiero también comentarles que, aunque no está en este Power, también para el uso del asma en forma inhalatoria, se utilizan también un medicamento que se llama bromuro, lo digo despacito, bromuro, el principio activo, de ipratropio, ipatropio, con I latina. Ese bromuro de ipatropio, que viene también en aerosol, es un anticolinérgico. Anticolinérgico. ¿Qué quiere decir esto de anticolinérgico? Si ustedes recuerdan que el gran problema del asma es a nivel del el primario, a nivel del bronquiolo respiratorio, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo ahí un espasmo, una broncoconstricción, esa broncoconstricción, aún fisiológicamente, va a estar facilitada por la acetilcolina. Ustedes recuerdan que en fisiología la acetilcolina era lo que producía a este nivel broncoconstricción, mientras que la adrenalina broncodilatación. Bueno, por un efecto la acetilcolina que se llama sobre un receptor que se llama muscarínico. Si yo alcanzo a bloquear ese receptor y no permito que la acetilcolina pueda accionar, eso es el principio del medicamento de los anticolinérgicos, antiacetilcolina. ¿Eso qué va a traer como consecuencia? Que yo elimino algo que me facilita el tono broncoconstrictor. Por lo tanto, voy a facilitar indirectamente la dilatación. Esta es una medicación, el bromuro de ipratropio. Hay diferentes marcas, una de ellas es el Atrovent, que se puede utilizar en diferentes momentos del asma, no por supuesto en la crisis, sino como para anticiparse a estos procesos de crisis, y es bastante útil en el EPOC. A ver, yo ahora minimizo un poquitito. Denme un segundito, voy ahí. Bueno, quería saber si esto que dije del bromuro de ipratropio se entendió, el mecanismo anticolinérgico. Sí, profe.
¿Sí? Bueno, Profe. ¿alguna duda por ahí? Aparte de quienes participaron, ¿se entiende? Entonces, es una medicación más para ordenarnos. Hasta ahora estuvimos viendo dentro del proceso del asma, beta 2 agonistas, teofilina, aminofilina, que actuaba también relajando, pero desde otro punto de lo que era el metabolismo de la célula bronquial, y vimos los corticoides, tanto especialmente dentro de ese grupo grande de corticoides, por eso hicimos primero una aclaración, vimos que los más por ahí empleados, asociados a los beta 2, a lo que estamos entonces viendo, son los glucocorticoides. Y esos glucocorticoides se los podía dar en forma inhalatoria y también en forma sistémica. Cuando uno dice sistémico, quiere decir que das o un comprimido para que pueda ser metabolizado, absorbido a lo largo del organismo, o si no es por la vía oral, bueno, podría llegar a ser por venoclisis, por vía endovenosa, o ya un poquitito cada vez se quiere más abandonar la vía intramuscular. Bien, así que entonces seguimos. Bueno, entonces ahí tienen esto. Esperen un minutito. Bueno, vamos un poquito. Esperen un segundito. Bueno, mejorando un poquito la imagen. Esto lo pasamos. Esto lo pasamos. Y llegamos acá. Glucocorticoides inhalados. Esto es un poco un repaso de cosas que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que yo les comenté, pero acá en este número 19 lo tienen más concreto? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de esa candidiasis, de ese hongo que puede llegar a producirse? Ahora, en la clase habíamos visto que ese hongo, yo se les había dicho que predominaba en la piel y especialmente en las mujeres, en la región submamaria, debajo del pliegue de la glándula mamaria. Ahora, si eso vos lo vas a poder ver más si incorporás un glucocorticoide vía sistémica, con comprimidos, por ejemplo. Ahora, si vos lo inhalás, esa candidiasis, esos hongos, se pueden ubicar en la zona orofaringea. Oro quiere decir boca, es lo mismo que decir cavidad bucal. Bueno, y faringe, por supuesto, alude al otro órgano que le sigue a la boca, que es la faringe, que es un órgano, yo les recuerdo, bastante importante porque no solamente es una zona de vía digestiva, sino que también vía respiratoria, comparte la faringe ambos aparatos, pero también la faringe en una de sus partes, una de sus paredes, tiene una comunicación con el oído medio. Esto también es muy importante. Eh, Nosotros, por ejemplo, en nuestro cuerpo, lo único que podemos llegar a ver de la faringe es si abrimos la boca, nos bajan un poquito la lengua, entonces todo lo que se ve por detrás de la lengua y la zona esa de la úvula, que es la campanita, es un pedacito de este órgano, que es un órgano mucho más, la faringe, mucho más grande y mucho más profundo de lo que a lo mejor se piensa. Pero señalo esa conexión que tiene con el oído medio, la porción que se llama nasofaringe o rinofaringe,
que tiene, que tiene que ver, por un lado, la nasofaringe o rinofaringe, disculpen, con las fosas nasales, pero a su vez existe en la parte media de la faringe una comunicación que se llama trompa de Eustaquio, que vincula a la faringe con el oído medio. Y bueno, y una candidiasis orofaringia, que quiere decir la aparición de unas placas de un color así medio blanquecino en la zona de la boca, en la zona de la úvula, de la faringe, puede también después predisponer a una complicación hacia el oído medio por esta conexión. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, como la faringe está en contacto con la laringe, esto puede llegar a producir disfonía, estos procesos de candidíasis. Quiere decir una voz de una amplitud menor. Y puede también exacerbar el reflejo de la tos por irritación. Esto se debe tanto a la disfonía, la tos por irritación, por la conexión que tiene la faringe con la vía respiratoria. Bueno, a su vez, si uno tiene que reiterar este tipo de dosis, puede producir un adelgazamiento de la piel. Adelgazamiento de la piel, ¿a qué se debe? Recuerden que la piel está constituida por una capa más externa que se llama epidermis y una más interna, más profunda, que se llama dermis. Dentro de la dermis, nosotros vamos a tener que, aparte de las células propias de la dermis, que son fibroblastos, va a haber una matriz. Matriz, ¿te acordás? Que es lo que rodea a las células, formadas por proteínas de tipo elástico. Entonces, como estos corticoides, por más que son inhalados, pueden llegar a pasar a la circulación sistémica, ¿te acordás que habíamos dicho que disminuyen, entre otras cosas, la producción de proteínas? Son inclusive el glucocorticoide natural. Entonces, eso va a provocar una disminución de las proteínas, especialmente las que están vinculadas con las proteínas elásticas de la región de la dermis, y eso provoca un adelgazamiento, digamos, de la piel y pérdida de la elasticidad. Bueno, reducción de la densidad ósea, que lo charlamos el otro día en la clase, que ya les comentaba, que quien está con este tipo de tratamiento merece no solamente controlar el metabolismo de calcio, sino que también la solicitud de una densitometría o de un centellograma óseo para ver de qué manera se encuentra la estructura ósea. Supresión adrenal. ¿Qué significa esto de supresión adrenal? Vos, ustedes, igualmente después yo por ahí les voy a hacer un recuerdo, pero muy básicamente les voy a decir que cuando nosotros hablamos no del fármaco, sino de la producción normal de estas hormonas, ¿te acordás que yo les había dicho que esta hormona se fabrica, se sintetiza en una glándula que es la glándula suprarrenal? Bueno, ¿qué pasa? Esa producción, no pensando ahora en el medicamento, pensando en la parte fisiológica, normal, supongamos, los corticoides naturales, para poder sintetizarlos, su síntesis está regulada por el sistema nervioso central, por una glándula que se llama hipotálamo y otra que está por debajo del hipotálamo, que es la hipófisis. Después, si vamos a ver el tema, por ejemplo, de diabetes, voy a meterme un poco más en eso. Pero por ahora lo único que quiero que recuerden es que esa glándula suprarrenal tiene, especialmente la zona de la corteza, una regulación de otros órganos que están más arriba y que en condiciones normales, cuando uno tiene
una, digamos, normales estoy hablando, fisiología, un exceso, por ejemplo, de cortisol, entonces desde arriba, desde ese hipotálamo, la hipófisis, se mandan señales por la sangre para disminuir la cantidad de hormona que se tiene que producir. Esto se llama en inglés feedback, entonces negativo, o en español se dice retroalimentación. Quiere decir que si vos fisiológicamente, ponele en una balanza, producís mucho cortisol y no lo necesitas tanto, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí arriba, el hipotálamo y la hipófisis se dan cuenta de eso y disminuyen la producción del mismo. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Porque si yo voy a dar glucocorticoide inhalado e inclusive el sistémico por un tiempo prolongado, ese hipotálamo o la hipófisis no distinguen si es un glucocorticoide fabricado naturalmente por la glándula suprarrenal o es algo que vos lo estás dando para mejorar el tema de las crisis asmáticas o, por ejemplo, por ahí en un EPOC. No lo distingue. ¿Y qué pasa? Vos aumentás de alguna manera dando el corticoide inhalado o también sistémico, su concentración en la sangre. O sea, tenés más, como si la glándula produciría más de lo que tiene que producir. O sea, porque aparte de producir en estas enfermedades lo que normalmente produce, vos le agregas fármaco. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que se interprete que no es necesario producir hormonas en la corteza adrenal, en la suprarrenal. Esto trae como consecuencia que la producción normal de las hormonas esté disminuida. ¿Se entendió? Una supresión de las mismas. Bueno, otro efecto adverso son las cataratas. Las cataratas corresponden a una enfermedad ocular donde, si ustedes recuerdan el ojo tiene entre sus estructuras algo que se llama cristalino. Ese cristalino es como una lente que te permite acomodar la entrada del rayo de la luz para que caiga directamente en una región que es la retina, donde uno procesa la imagen. Bueno, las cataratas se producen muchas veces por el aumento de la glucosa en sangre y significa una opacidad del cristalino. Es como decir que si el cristalino es una lente, suponete con un vidrio por donde podría llegar a pasar los rayos de la luz, entonces si eso se opaca, es como si vos agarrás, por ejemplo, un vidrio y lo cubrís con papeles o lo pintás, no se ve nada. La opacidad entonces del cristalino puede ser algo severo que puede llevar inclusive a pérdida de visión, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el glaucoma? El glaucoma es el aumento de la presión ocular. Dentro del ojo, el ojo es una cámara que tiene en ciertos lugares más cerrada, en otros más abierta, que cuando nosotros ingerimos un exceso de corticoides, entonces dentro del ojo hay líquidos, uno de ellos es el humor acuoso, y entonces, perdón, en ese sitio del ojo, que es un lugar interno, es un lugar que estaría entre lo que ustedes pueden llegar a ver el cristalino y lo que es la retina, no importa por ahí tanto precisar, se eleva la presión intraocular. Y eso genera un problema que es el glaucoma, que puede traer visión borrosa y puede llevar al individuo a la ceguera. ¿Está? Y la toxicidad depende de la potencia, la dosis, lo que siempre decimos. Esto no es nada nuevo. Yo saco un minutito esto, un segundito, vamos a manejarlo así. Bueno, quería saber de esto que estuve diciendo
si hay alguna duda o algo que me quieren preguntar. ¿Se comprendió por qué pueden suprimir la producción de hormonas? Que eso no es bueno, porque nosotros necesitamos tener corticoide, glucocorticoide en sangre. ¿Se entendió el mecanismo? Sí, profe. Sí, bueno. Es algo parecido, miren, a lo mejor esto lo escucharon en alguna oportunidad. ¿Vieron, por ejemplo, vieron los gimnasios? Bueno, que hay por ahí gente que, aparte de entrenar para poder sacar este músculo, por ahí, bueno, ingieren lo que se llama anabólicos. ¿Qué son generalmente esos anabólicos? Es una mezcolanza de muchos compuestos farmacológicos, pero por lo general suelen tener, la gran mayoría de ellos, una hormona que es la testosterona, que es un andrógeno, es una hormona que se produce en una mayor cantidad, concentración en el varón, pero no quiere decir que la mujer no tenga algo también de andrógeno. Eso sería otro tema. Entonces, ¿qué hacen? Esa gente que quiere más músculos o los físico-culturistas, bueno, toman, por supuesto que eso no, evidentemente no tiene ninguna recomendación hacerlo, pero ellos entonces ingieren en búsqueda de que esa testosterona les va a incrementar la síntesis de proteínas, la masa muscular y la fuerza. No es ilógico, la testosterona naturalmente hace esas cosas, pero si yo agarro y empiezo a tomar demasiado vía exógena, ese hipotálamo y esa hipófisis se dan cuenta de eso y suprimen la testosterona normal. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que aparentemente empieza a tener, a lo mejor, un aumento de su masa muscular, hasta ahí nomás, empieza después a tener un montón de problemas agregados. Disminución del tamaño testicular, disminución entonces de la capacidad de reproducción por menor cantidad de producción de espermatozoides, músculos que tienen un mayor contenido graso, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no es el tema que hoy queremos señalar, pero el eje, digamos, trabaja así. Y si vos das mucha de afuera, se inhibe. Bueno, entonces esto lo vemos. Muy bien, vamos a seguir. Siempre con las que son más fáciles. Bueno, los sistémicos, riesgos, beneficios, bueno, acá tienen reacciones adversas. Osteoporosis ya dijimos, hipertensión arterial no lo dije, pero ahora se los digo, por diferentes mecanismos. Uno de ellos está fundamentalmente vinculado por el hecho de que estos glucocorticoides son retenedores, ayudan a reabsorber el sodio al interior celular. Y cuando los damos como fármacos, se va a reabsorber más sodio, el sodio acompara al cloro, y por ósmosis incrementa la volemia. O sea, ¿qué quiere decir? Es una hipertensión arterial, si ustedes recuerdan, tensión arterial, volumen minuto por resistencia vascular periférica, lo que incrementa de la fórmula es el volumen minuto, el gasto cardíaco. Diabetes y obesidad, ¿por qué? Porque hemos dicho que aumentan la glucemia en sangre y parte de esa glucosa puede derivarse por un mecanismo metabólico a la formación de ácidos grasos y triglicéridos. Atrofia cutánea, ya se los expliqué, esa pérdida, atrofia quiere decir disminución del tamaño celular. Es decir, que las células se atrofian, aparecen entonces estrías. Esas estrías son como cicatrices blanquecinas en la piel, algunas de color
rojizo, violáceo, y eso se debe a la pérdida de la elasticidad de la piel. Glaucoma y catarata, supresión adrenal, y por supuesto, siempre la precaución, si uno está, por ejemplo, atravesando un proceso de tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa, predominantemente a nivel pulmonar, herpes viral, problemas de úlcera. ¿Por qué? Porque los corticoides favorecen justamente el sangrado gastrointestinal, fundamentalmente porque disminuyen la barrera mucosa que protege a las células del epitelio del duodeno, hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir? ¿Es una contraindicación absoluta? Es precaución. Uno tiene que ver, volvemos de vuelta siempre a lo mismo, a la terapéutica, bueno, pero tener en cuenta estas cosas para ver cómo manejarse o dar, por ejemplo, más inhalatorios que sistémicos. Bueno, acá nosotros tenemos, aumentamos un poquito el zoom. Bueno, las acciones moleculares de los beta 2, eso lo vimos, lo paso un poquitito de alto, ¿te acordás? Habíamos dicho, a ver un poquito más, no quiero demasiado irme con la ventana, broncodilatación, pueden producir vasodilatación, inhiben la permeabilidad microvascular, aumento del aclaramiento mucociliar. Yo me quedaría que broncodilatan, pueden vasodilatar. Ustedes dirán, ¿pero por qué, profe, pueden vasodilatar? Bueno, pueden vasodilatar porque son estimulantes en los pequeños vasos sanguíneos de los receptores beta 2. Entonces, esto pasa como la adrenalina. La adrenalina es más vasodilatadora. La noradrenalina, que es parecido, pero que tiene una fórmula química un poco diferente, ya al actuar sobre los receptores alfa, ya es más vasoconstrictora. Esto puede producir una broncodilatación, una vasodilatación. Esa vasodilatación es útil porque muchas veces, si son asmáticos y tienen hipertensión arterial, esto te reduce la otra parte de la fórmula, la resistencia vascular periférica. Esto yo lo dejaría. Esto me gusta. Aumento del aclaramiento mucociliar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que te van a facilitar la formación de secreción que se produce ya no obviamente en el bronquiolo, sino en los bronquiolos de mayor tamaño. Aclaramiento quiere decir, puedo llegar a producir más material mucoso. Ustedes dirán, pero ¿y esto? Bueno, esto te sirve para que puedas activar tu reflejo de tos y expectorar, eliminar. Bueno, y no producen esto, porque esto más es la inhibición de la función, esto es más de los corticoides. Entonces, si yo tendría que leer este power de acá, esto es más del beta 2 y esto es más de glucocorticoides. Si sumo efectos, amplío la respuesta. ¿Se entiende? Si yo hago esa combinación. Bueno, vamos un poquito más. Bueno, las reacciones adversas, estas las vimos, recuérdenlas, especialmente tener mucho cuidado con el tema de la parte cardíaca. Esto que puedan producir un temblor, bueno, es más secundario, sí, pueden ser también bastante molesto, ¿no? Son contracciones tónico-clónicas, el temblor, muy finas, quiere decir que vos vas a tener una movilidad generalmente en las extremidades. Bueno, esto puede llegar entonces a provocar, pero fundamentalmente tengan en cuenta esta porque aunque sea
el beta 2 más nuevo siempre algún efecto beta 1 tiene. Y acá está el problema. Es cierto que menos efectos cardíacos tienen los que se los incorpora por la vía inhalatoria. Bueno, dentro de los beta 2 también hay algunos que son de acción más corta, acción más larga, y administrados también por vía oral, los de acción corta cuando sea posible por inhalación, acción más larga para síntomas nocturnos. Bueno, esto es un poco más ya para la parte médica. Acá tienen un dibujito, cómo actúa la teofilina, que eso ya lo vimos, pero me parece claro este dibujo como para que, por eso les presento este material. Acá tienen entonces el tema de la teofilina. Y el otro día me estaban preguntando qué pasa cuando un determinado medidor, que esto que ven, lo de la velocidad de eliminación aumentada o reducida, tiene que ver con que si estamos interaccionando con otro medicamento. Por supuesto, ustedes esto no lo tienen que saber tal cual, pero tengan en cuenta que la metabolización, este párrafo sí, es hepática y algo renal. Entonces, el médico tiene que preguntar bien que, digamos, cómo están esos órganos. Reacciones adversas, náuseas, vómitos, taquicardia, arritmias, puede traer insomnio, nerviosismo, temblor, convulsiones, y hay que monitorizar los niveles plasmáticos porque en la medida que va incrementándose, ¿esto qué quiere decir? Habría que hacer análisis de sangre para poder ver bien que si aumenta mucho en sangre las concentraciones de teofilina, bueno, las reacciones adversas pueden verse más. Es un medicamento que un poco se lo dejó en estos momentos de usar. Vamos de vuelta. Bueno, bien. Vamos entonces ahora. Vamos a pasar. Bueno, esto no, esto déjenlo, es muy la parte médica. Bueno, esto un poco les quiero comentar, porque estamos hablando de farmacología 2023-2024. Hoy en día existen también, a veces no es que estén tan en nuestro mercado este tipo de medicamentos, pero por lo menos los otros que les dije, sí. Sepan que hay, no importan los nombres, antileucotrienos, eso sí. ¿Te acordás que yo les había dicho que dentro de la reacción inmunológica hay sustancias que en general se llaman leucotrienos? Leuco que viene de leucocitos, que las producen los glóbulos blancos. Bueno, y muchas veces en forma terapéutica, si uno los tiene, pueden también tener efecto broncodilatador y antiinflamatorio ligero. Y pueden estar asociados a los glucocorticoides. Tienen, digamos, problemas que pueden elevar las enzimas hepáticas. Y este es un síndrome muy, muy raro de Sharkey-Strauss, que es un síndrome que lo que puede llegar a producir, síndrome es conjunto de signos y síntomas, alteraciones vasculares. Pero bueno, sepan que hay este tipo también de medicación. Bueno, y este otro, el cromoglicato disódico, que se lo puede inhalar en forma de polvo, digamos, seco, es un inhibidor, está dentro de este grupo, es un inhibidor de los mediadores que les mencioné antes, que producen los glóbulos blancos, como eosinófilos y monocitos, y también otras células que forman parte de la reacción inmunológica inespecífica, que yo les hablé en las primeras clases, como por ejemplo
el tema de los macrófagos. Generalmente lo que vamos a tener es una disminución que estos cromoglicatos disódicos, en general se los puede utilizar en forma, digamos, preventiva, o asociados a veces a algún otro medicamento. Por ejemplo, no se usa tanto el cromoglicato disódico, pero es dentro de este grupo de cromoglicato disódico el astemisol, que muchas veces viene solito o viene bajo la forma con dexametasona, que es el dexalergín. Entonces, lo que se trata de utilizarlo es más que nada como un posible preventivo. No te sirve tanto para la crisis, sino más para prevenir, en cierta forma, el acceso, digamos, de crisis asmática. Entonces ahí tenemos otro. Bueno, algunos hay, no hace falta que sepan el nombre, pero así como hay antileucotrienos, también hay algún medicamento que puede disminuir las concentraciones de la inmunoglobulina E. Lo pasamos también esto un poco de alto. Ahí. Terapéuticas biológicas, que todavía no contamos acá. Bueno, y acá tienen un poquitito la otra enfermedad que habíamos visto, fármacos para el EPOC, que también pueden ser broncodilatadores de tipo beta 2, más nuevos o más viejos, teofilina, anticolinérgicos, no le den bolilla a esta parte, beta 2, teofilina, anticolinérgicos y antiinflamatorios, que los que, no vamos a ver el tema de antibióticos, pero sí vimos corticoides, inhibidor PD4 lo dejamos, sí me interesan mucolíticos. Los mucolíticos son medicamentos muy importantes, yo no sé si encajarlos, no estoy por ahí tan de acuerdo en encajarlo como un antiinflamatorio, sino que los podemos encajar, de acuerdo a mi criterio, en expectorantes. ¿Qué son los mucolíticos? Por ejemplo, los mucolíticos predominan muchísimo en la forma, si bien hay comprimidos, hay también formas de jarabe. Y dentro de esos mucolíticos, una droga muy clásica es la bromhexina, con H, bromhexina. Por ejemplo, una marca muy conocidas, el mucosolvón, por ejemplo, o a veces vienen bromhexina asociado a antibióticos. Qué sé yo, esas asociaciones hay que mirarlas muy bien. Pero de antibióticos no vamos a hablar ahora mucho, pero sí el mucolítico. El mucolítico lo que hace justamente por este compuesto, que la mayoría tienen esto, N-acetilcisteína, lo que permite es fundamentalmente romper las mucoproteínas que están formando parte del moco, que cuando hay una inflamación es muy importante, fluidificarlo, eso es lo que dijimos antes, el aclaramiento, agregarle agua, que es la forma en que viene la presentación de estos medicamentos. ¿Y eso qué provoca? Si yo le agrego agua, rompo los enlaces que forman las mucoproteínas del moco, eso hace que este moco aumente de volumen, aumente de volumen. Si por otro lado, con un broncodilatador nosotros logramos que estén funcionando, moviéndose, algo que en el epitelio de la tráquea se llama cilias. Las cilias son como una especie de peinecitos como una especie de, si fueran de cabellos muy finitos, pero en realidad son proteínas que se mueven. Este exceso de moco, estas cilias las van a poder ir llevándolo a un punto en donde se une la laringe con la tráquea. Eso se llama en anatomía
encrucijada laringotraqueal. Entonces, cuando ahí se acumula mucho, hay receptores para el reflejo de la tos y eso nos va a provocar por vía refleja el mecanismo de la tos y lo que se llama expectoración, que quiere decir expectorar, sacar del pecho, expector, sacar entonces esa mucosidad, que muchas veces el médico por ahí les va a preguntar si lo que están escupiendo, expectorando, es de color blanquecino, de color amarillo, porque el tema que en vez de ser de un color amarillo, esa mucosidad, en vez de ser un color blanquecino, esa mucosidad, y transformarse en un color amarillo, te está indicando que puede haber un proceso infeccioso atrás. Entonces, esto es muy importante. Los mucolíticos los podemos colocar dentro del grupo de los antitusivos. ¿Sí? Vamos entonces viendo esto, los podemos poner dentro de lo que son los antitusivos. Entonces, ahí tenemos el EPOC, ya habíamos definido lo que es. Hay muchos medicamentos que son medios parecidos a los que se usan en el asma, pero también, aparte de los corticoides, mucolíticos como expectorantes. Bueno, acá tenemos anticolinérgicos, algunas cosas, yo no estoy tomando todo. Vamos a pasar un poquito. Bueno, esto de la reversibilidad, yo eso se los comenté cuando lo vimos y me detengo acá, porque hay muchas cosas que ya la vimos, lo paso un poco de alto. Los antitusígenos, Así que estos que estuvimos hablando, los que yo recién hablé con los mucolíticos, son los que modifican los factores mucociliares y permiten de esa forma formar más moco y poder eliminarlo. Pero también, para no demasiado complicarlos, no hablo de los antihistamínicos, tenemos estos, los de acá arriba, opioides, como la codeína, la morfina. ¿Qué pasa con estos? Vamos un poquitito a irnos para acá. ¿Qué nos va a pasar entonces con esto? Cuando nosotros hablamos tanto de la codeína como hablamos de la morfina, estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos que su nombre, supongamos, yo le digo de fantasía comercial, es, por ejemplo, un jarabe que se llama Romilar. Entonces, ustedes van a ver una fórmula que dice dextrometorfano. ¿Qué es esto? Estos opioides lo que hacen es actuar directamente sobre el centro de la tos. Ese centro de la tos nosotros lo vamos a encontrar a nivel de la región del tronco cerebral, bulbo protuberancial. ¿Y qué es lo que van a provocar? Van a provocar una inhibición de ese reflejo de la tos. Lo inhiben. ¿Se entiende? Entonces, ustedes dirán, bueno, qué bárbaro que lo inhiben. Bueno, despacito, no nos apuremos. Esto puede ser muy interesante de utilizarlo si nosotros tenemos lo que se llama una tos seca. Ustedes saben que la tos es un movimiento brusco en donde vamos a utilizar la musculatura expiratoria. O sea, transverso del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor, etcétera, etcétera. Es un fenómeno de expiración brusca, el proceso de la tos. Si durante estas enfermedades tenemos una tos que se llama productiva, esto significa, la misma palabra lo dice, que produce moco, no nos conviene utilizar este antitusígeno, porque vos anulás el reflejo y vos necesitas
en la persona expectore para poder eliminar la parte mucosa, aliviar la inflamación, inclusive infecciones sobreagregadas. Ahora, ¿qué pasa? Puede ocurrir a lo mejor, y especialmente en el EPOC, que uno tenga una tos que sea una tos no productiva o con muy escasa cantidad de producción de secreción. Entonces, ese mecanismo de la tos, en ese caso, tenemos que tratar de disminuirlo. No digo anularlo a lo mejor totalmente, pero sí disminuirlo. ¿Y por qué sí disminuirlo? Porque se transformó en algo fatigoso para la persona. Y si imaginamos que ya tienen un diafragma que está bastante comprometido, un tórax en tonel, una musculatura, un abdomen que va a ser más cilíndrico, bueno, toda una mecánica que en un enfisema va a estar mucho más alterada que en el caso del asma bronquial. Entonces, en ese caso, uno puede intentar disminuir esa tos que no es productiva, tratándola de entonces de anularla, usando este tipo de lo que se llaman opioides, porque son derivados sintéticos del opio. Usarlos o también se puede usar a veces tratando de evitar la producción de histamina, lo que se llama un antihistamínico. La droga clásica madre era el Benadryl, ¿sí? Bueno, pero como antitusígeno central tenemos eso. Y siempre aclaro, para la tos, entonces, no productiva. Quedaría entonces antibióticos, pero eso por ahí lo vamos a meter en otra rama, pero bueno, más o menos así tienen un panorama de los fármacos más importantes que se utilizan para este tipo de patologías. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, estamos ya terminando el llamado. Profe, este apunte lo va a enviar. Si apunte, sí, lo voy a enviar, pero ojo, trátenlo de trabajar de esa forma, porque vieron que hay un montón de cosas ahí, pero denle en bolilla a esas 3, 4 powers que les estuve mostrando. Hay muchas más cosas, pero con meterse en ese lugarcito, si ustedes apuntaron, vayan simplemente a eso. ¿Se entiende lo que quiero transmitir, no? Sí, profesor, los que vimos hoy. Solo Sí, lo que vimos hoy en relación a cómo venimos trabajando el tema en clases anteriores. ¿Se entiende? No tienen que saber tanta especificidad. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Entonces, no, profe. No, saluditos, profe. que les Nos vaya vemos. muy bien, que tengan un hermoso fin de semana. Abríguense que hace mucho frío. Y bueno, nos estamos viendo, si todo va bien, el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches Buenas a todos. noches.